Va a dar inicio a la audiencia de debate del juicio oral y público dispuesto en autos Guerrieri Pascual Oscar, Amelón Juan Daniel, Fariñez Jorge Alberto, Costanzo Eduardo Rodolfo, Pagano Walter Salvador, sobre privación ilegal de la libertad, amenaza, tormento y desaparición física, expediente 131/07 y acumulado 4209, caratulado Amelón Juan Daniel y otros, los mismos implicados, sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física. Hoy con la de Farín y mañana con la de Ana, y acá 454 10 10 454 70 70 Distinción Remis, una nueva forma de viajar. Alberto Pablo Procopio cuenta los autos que hay en la calle. David Luis lee feature de toda la semana y Juan junto a la cartelera. ¿Qué equipo que tenés tú? No sé, lo que nos local, O alguien que no te lo presenta. sí, Alberto invitaba a tu fiesta de los 50, yo me encargo del cotillón karaoke de una garota, el tornicero, dice cuando los benevistas dicen de que hicieron por favor, necesitamos urgente de que agua venga a tapar las cloacas, barrio 7 de septiembre. Gracias, Fabi, del barrio 7 de septiembre. Buenas tardes, señor Verón. ¿Le leyeron las disposiciones del Código Penal sobre falso testimonio antes de ingresar? ¿Jura usted o promete decir verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado en esta audiencia? Bien. Tome asiento, por favor. ¿Conoce alguna de estas personas? ¿De vista? ¿Puedo pararme? Sí, sí. Sergio 2. Bien. Señora fiscal, adelante, usted testigo. Señora fiscal, adelante, usted testigo. Buenas tardes. Bueno, para que nos diga si entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983 usted o algún familiar suyo fue privado ilegalmente de su libertad y en su caso todo lo que recuerde y sepa. Hola. Gaby, ¿qué haces? Sí, llamaba nada más que para avisarte que te acabo de mandar el archivo con lo que armé sobre genocidio que estaba armando yo. Sí. Sí, lo único que le faltaría es chequear algunas partes. O sea, yo hay partes que pongo un pedacito de algún relato y habría que chequearlo porque lo puse de acuerdo a los apuntes que yo había tomado en las audiencias y los tengo que chequear con el audio, que como no se escucha bien y hay algunos que están cruzados que aparece un nombre y es otro, qué sé yo, así que me lleva un poquito más de tiempo, pero como, o sea, te lo quería mandar como estaba, así lo vas viendo y después corrijo lo otro. Dale. Dale, sí. Sí. Bueno, dale, después hablamos. Un beso. A nivel personal es una oportunidad única. O
sea, la impunidad en este país tiene más años que yo tengo 30 nada más, así que es algo que a lo mejor no debería ocurrir, no debería estar ocurriendo, que una persona que nació con posterioridad a los hechos que estamos investigando hoy esté en la posición de poder intervenir en el juicio donde se condenen esos hechos y tener esta oportunidad de alegar. Para mí es terrible, a la vez que en lo personal insisto que es maravilloso. O sea, el trabajar con Ramón Verón, con Juan Rivero y trabajar con Adela, con la mamá de Marta María, es una experiencia imborrable. Es una experiencia imborrable, y participar en un juicio oral de la importancia histórica que tiene este juicio es algo que me hace muy feliz, más allá, insisto, de que no debería ser lo que ocurra, porque estos juicios tendrían que haber ocurrido hace 25 años atrás. Insisto esto de los juicios clásicos, ¿no? De lo que uno conoce desde la ignorancia de estar participando en esto novedoso que es un juicio de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, en el marco del genocidio. Por eso hacía referencia a los casos de juicios conocidos, digamos, de película, ¿no? Que está todo montado en una ficción, pero que si no está el cadáver, si no está la muestra de sangre... Pero eso es en las películas, porque en realidad si vos comparás este juicio con juicios que se llevan adelante en estos mismos tribunales, no de película, en estos mismos tribunales, por delitos comunes, con mucho menos condenan al preso común. Con mucho menos. Me atrevo a decirte que con la declaración de la víctima y un acta policial cualquiera y con millones de vicios, los jueces, tanto de la justicia provincial de Santa Fe como en los tribunales federales, condenan. Yo más de una vez fantaseé que Hilda podría estar en San Vicente, en Córdoba, porque es el último momento, pero bueno, ahora me avisaron que no, que es probable que la hayan llevado en un vuelo. Entonces ya perdí la esperanza de que los huesos aparezcan y que esté en el mar, y ahí ya sí es muy difícil, digamos. Es muy difícil. A mí me gustan mucho las series policiales. Y en la serie policial, en el 99% de los casos, termina confesando a los tipos. Entonces sí, cualquiera llega a la verdad. Nosotros acá llegamos a la verdad laburando contra los tipos que cometieron los delitos más terribles, y que esos delitos, como forma de comisión, como característica de esos delitos, una de las características principales es precisamente procurar la impunidad. O sea, que desde que lo empezaron a cometer, y vos lo sabés mejor que nadie, no te lo voy a explicar. Lo reconocieron ellos mismos, buscan los la forma defensores. de que no se note. Entonces, y nosotros lo pudimos probar. Yo creo que una característica de Rosario en particular es la cantidad de pruebas que hay. En esta audiencia han sido imputados 5 de las personas que llevaron adelante un plan sistemático y clandestino de represión ilegal, al cual nos vamos a referir seguidamente. Aquí se juzgan los delitos más graves que la humanidad toda pudo siquiera imaginar, tanto así que se considera toda ella víctima de cada uno de estos hechos. Y esto no es un dato menor. Sé que es un dato que todas las querellas repetimos durante todo el juicio, pero es la única forma de comprender la importancia y trascendencia de los hechos que acá estamos juzgando.
Yo estaba trabajando antes de mi detención en el SWIFT, en el año 78, en mediados de mayo, nos detuvieron a varios en Rosario, de mi familia estoy hablando, y bueno, y estaba la víspera del Mundial. En la casa de mis padres, Aquiles y Enriqueta, una medianoche, filo de la madrugada, apareció un grupo de personas y violentamente ingresó a la casa previa apertura de la puerta que ofrecía mi mamá, que es una vieja costumbre que todavía tiene, de mirar, abrir la puerta 2 o 3 centímetros. Ahí ingresó un grupo de personas y por los techos también rodearon toda la manzana. Estamos hablando en la zona sudoeste, hace 31 años, de la ciudad de Rosario, y entre las primeras violaciones que empiezan a producirse es manotear a mi hermanito que tenía 9 meses de vida y ponerle una pistola en la cabeza y exigir la entrega de mi persona. José Alberto, mi hermano, ya lo tenían detenido, ya se lo habían llevado, y después proceden a llevarlo a mi papá. Son llevados a la fábrica de armas Domingo Mateu, los golpearon, tanto a mi hermano como a mi papá, y donde mi hermano comenta que el único que sabe dónde vivo yo es mi papá. Entonces lo sueltan a mi papá, lo sacan a la calle y lo abandonan en algún lugar. Y él vuelve a su casa y hace un cuadro de situación donde ve que hay su esposa golpeada con un ojo negro por el mismo golpe de la puerta. Todo el mundo alterado, charlan entre ellos y deciden que mi papá vaya a avisarme a mí de lo que estaba pasando. Llegó hasta una zona cerca de donde yo vivía y este grupo que lo tenía ya secuestrado a mi hermano vuelve a aparecer detrás de mi papá y lo vuelven a secuestrar. Lo apretan ahí, lo presionan de distintas maneras, lo golpean, le preguntan y le repreguntan, lo amenazan con que tienen al otro hijo prisionero, llegan a mi casa, golpea a mi papá, yo espío por una abertura y me doy cuenta que él está solo. Cuando abro, ahí sí, entran muchas personas, se abalanzaron contra mí y contra Hilda Cardoso, que estaba semi-sentada en una cama ahí. Fuimos sacados los dos, Hilda Cardoso y yo, desde ese lugar. Mi padre estaba contra una pared, de reojo me miró con mucha pena y fuimos conducidos a autos, a distintos autos. Para las autoridades de ese momento, la dictadura militar, después cuando se le fue poniendo nombre y apellido, al gobierno de facto, nos dimos cuenta que era para asegurar el Mundial 78, decían ellos. Ya estando secuestrado en la fábrica de armas Domingo Mateu, decían permanentemente, constantemente, de que las detenciones estas últimas era para que en el Mundial 78 no hubiese ningún reclamo de ningún tipo. Y yo en ese momento estaba en una agrupación casi gremial más que política, de denuncia a la dictadura sobre el plan económico y sobre la situación de los trabajadores. Por esa razón, de haber sido toda mi vida metalúrgico, hubo una decisión de un pequeño grupo de trabajar en grandes empresas para generar una conciencia masiva de repudio a la dictadura militar. Y en un principio a mí, me interrogaron sobre varias personas. Y más allá de los 21 años que uno podía tener, el peligro de la vida estaba ahí, a un pasito.
Cuando yo respondí, digamos, a estas preguntas sobre estas personas, no conforme con eso, alguien dijo, bueno, vamos a tener que pasar a otra etapa, y las otras etapas después uno comprobó que se trataba de picana eléctrica, simulacro de fusilamientos, torturar a tu ser querido al lado de uno. Quiero reiterarle que era un momento de locura, donde se peleaban entre sí por los bienes, por si tenía plata en el bolsillo, cuánta plata tenía en el bolsillo. Pero cuando objetivamente llega el momento de sentarse, o por lo menos esa es la función nuestra, y analizar qué temperamento adoptará el tribunal, nosotros tenemos todo para pensar que el tribunal va a condenar. Tenemos todo para pensar eso, no solo por la cantidad de pruebas, sino por las actitudes que han tenido. En cada uno de los planteos técnicos han sido rechazados, inclusive las 30 y pico de incorporaciones que solicitó Amelón en ese momento en que todos cuestionaban tanto que el tribunal se les permita. Nosotros, o sea, el reclamo que ustedes nos pidieron que pusiéramos en marcha durante 30 años fue el de juicio y castigo. Nosotros pedíamos juicio. El juicio es el derecho de defensa. Si nosotros no respetamos el derecho de defensa, no hay juicio. Entonces, banquémonos el derecho de defensa, honremos el derecho de defensa, porque además eso nos divide de las bestias. Estos tipos van a tener una condena ejemplar basada en un juicio con todas las de la ley, en un juicio del Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros también ponderamos en el alegato. No hubo un solo acto de violencia personal, no hubo un solo acto de venganza personal en ninguna de las víctimas. Mirá que hay víctimas. Hilda Cardoso empezó a ser perseguida en el año 75, desde abril del año 75, en su ciudad natal de Salta. Ella había sido, digamos, una de las primeras protagonistas, digamos, que participó en la campaña electoral después de muchos años de proscripción, junto a Miguel Ragone, un médico, el médico de los pobres, le decían, que después salió electo gobernador y después una intervención del Poder Ejecutivo Nacional, y después, antes del golpe militar, también fue secuestrado y uno de los pocos ex gobernadores desaparecidos. Hilda colaboró mucho en esa campaña y desde aquel entonces fue perseguida, digamos, políticamente. Estuvo viviendo en distintos lugares y el último lugar fue aquí en Rosario. Por su situación de inseguridad y de clandestinidad, ella tenía otro documento que en la jerga de la militancia política de los 70, de esa época en la cual cada uno se la rebuscaba como podía para sobrevivir, y una de estas cosas era la falsificación de la identidad de los documentos para funcionar en lo posible en este país, para viajar y para trasladarse y para pasar un control policial o militar. Con Hilda decidimos juntarnos y fortalecernos y acompañarnos. Yo siempre decía que era hasta siempre, hasta que seamos viejitos. Más allá de tener cierta conciencia de que estábamos en una situación de riesgo permanente. Pero creíamos que íbamos a llegar viejitos los dos, juntos, ¿no? Ahora capaz que lleguemos, pero así, en esta forma. Yo siempre con los papeles, con las fotos, que sigue estando tan joven ella. Porque los chicos en la facultad, ahora cuando voy a los homenajes en Salta, yo le digo, esa era mi compañera, y claro, la miran y no pueden creer, digamos, porque hay un desfasaje visual. Dice, este viejo no puede andar con esa chica. Y es gracioso, está gracioso, ¿no? Porque pasaron 32 años. Y ellos, tanto Hilda como muchos compañeros, que nosotros ahora decimos los chicos, con Olga, a veces decimos, che, te vamos a llevar la foto de los chicos. Parece que estuviéramos hablando de nuestros hijos. Y estamos hablando de sus compañeros de trabajo, sus amigos, y yo de Hilda, mi compañera, que pensábamos llegar a viejito. Y ahora nos referimos a los chicos. Che, llevemos el mural, la foto de los chicos. Sí, nos hacen despedir con Hilda Cardoso, parados los dones en el medio de ese salón,
nos ofrecen el último deseo, que podía ser un cigarrillo o lo que fuese, y todo esto en un clima de burla, de total sadismo, de burlarse de nuestra situación, incluso vestido a media, en calzoncillo, desnudo prácticamente, en pleno frío, estamos hablando de mayo, y bueno, y ahí fue el último momento en el cual yo sentí que bueno, era la despedida final, y efectivamente fue así. Fue la última vez que yo toqué a Hilda Cardoso. Ella pidió un cigarrito, como decía, en su tonada norteña, y otros ahí aullaban, gritaban, decían que se den un beso, que se abracen. Y bueno, nosotros, más allá de la burla y de toda esa situación horrible que al menos yo sentía, y seguro que Hilda también, nos tocamos con las manos adelante, con las esposas, ambos con esposa, con ese ruido a metal, nos tocamos y nos despedimos. Ella creo que se fumó un cigarrito, y ahí, bueno, nos separan. Ella se desmoralizó bastante cuando le dijeron que yo ya estaba muerto. Me imagino, y para mí sigue siendo un dolor tremendo todavía, el golpe, más allá de que uno podría intuir que podía ser una mentira como era. Me imagino por su forma de ser, qué sé yo, que les creyó y no le quedaría muchas ganas de seguir viviendo. Eso es lo que cuentan los compañeros que la vieron por última vez. Que yo sigo unido a ellos por ese testimonio y porque, bueno, me acerca a las partes todavía más vitales, digamos, de una persona que quise mucho y que siento que la sigo queriendo todavía. Porque eso quedó ahí truncado, digamos, más allá de la vida que uno pudo seguir llevando, digamos, para transcurrir estos 32 años ya, ¿no? Mi hija se llama Hilda, es una adolescente también, muy tierna, muy cálida y según ella muy orgullosa de tenerme como papá. Así que este cuadernito un poco me lleva a tener presente, digamos, que fue un niñito. Hilda Cardoso fue una niñita. Y bueno, ahí está. Considerando las expresiones del testigo, la precisión de los pasos, etcétera, que describe cuando fue inicialmente a ver el lugar, reitero mi solicitud de poder hacer una inspección en lo que era la fábrica militar de armas, con la presencia de los testigos sobrevivientes, porque me parece que ayuda a reconstruir los hechos con mayor claridad.
testigo, bueno, se van a ir. Acá había sonidos de disparo de armas siempre, de madrugada, de noche, a la mañana, excepcionalmente los fines de semana o los feriados, pero esto siempre fue fábrica de armas. Así que las armas que fabricaban, en general las probaban acá en el polígono. Esto es este predio acá, este espacio, es el fondo del polígono. Digamos que tiene un recorrido de este a oeste, digamos, los disparos venían del este y pegaban acá en el fondo de esta construcción. Y en el momento que nosotros estuvimos aquí, bueno, era mayo, junio y julio del 78, donde hacía mucho frío y el poco viento que había hacía silbar los pinos, eso que tienen una hojita muy finita. Acá había cardenales, había un montón de pájaros que hoy ya no existen por la fumigación. Me contabas una vez también del diariero que escuchaba. El diariero, bueno, yo trabajaba con Héctor Ciabaglia, la verdad que hasta el día de hoy no sé si vive, que era un contador. Él trabajaba en relación de dependencia en una empresa y era el contador de la empresa. Pero él me decía que ganaba más con los 2 o 3 puestos de diario que tenía. Nosotros era impresionante estar de espalda en la caballeriza hacia el paredón sur, digamos, ahí colgado de una argolla, y escucharlo a él pasar en el barrio, porque estamos hablando a 2 cuadras de distancia. Claro, y ustedes estaban ahí, claro, en lo que es este sector. Claro, sí, con nuestra espalda colgada en la argolla, digamos, de espalda al sur, y él por el sur, digamos, a 2 cuadras, 1 cuadra y media, gritando. Y Héctor tenía una voz particular de voceo, que era dilatar el dictongo, la I y la O, así como diario, y lo extendía, pero con un agudo que era, digamos, el signo, la presencia del diariero a varias cuadras, ¿no? Porque esa extensión de la última vocal, digamos, hacía que ahí andaba el diariero.
el relato que nos hace Juan Rivero de cómo se da cuenta en qué lugar está, es porque describe los tiros del polígono y los golpes de los martillos de forjados neumáticos y de caída libre que se encontraban sobre Cayo Vidolagos en la fábrica Forja. Este detalle siempre a nosotras, que somos de otra generación, nos impresionaba porque, como ya sabemos, la mayoría, a poco del informe de la CONADEP, la mayoría de las personas desaparecidas eran obreros. En la implementación de este plan económico que los usurpadores del poder intentaron y llevaron adelante, uno de los principales objetivos eran los trabajadores, aquellos que se agremiaban y que luchaban, que, como dijo acá Olga Moyano, primero ayudábamos a los pobres y no había problema. El problema fue cuando nos empezamos a preguntar por qué había pobres. Sí, ahora lo veo de pequeñito esto. Se ve que la cabeza de uno funciona de una manera que para mí este lugar, acá no hay modificación de las paredes, digamos, de ampliación o que hayan achicado el espacio, es el mismo espacio, con otro piso, con los mismos adoquines que están afuera, eran acá adentro. Al principio del secuestro uno, bueno, es como que se autoconvence de que terminó, digamos, esa persecución y bueno, ya era lo último que faltaba que ocurriera, digamos, así, el secuestro y la muerte rápida. Pero después cuando te metían en estos lugares donde eran interrogatorios o sentir el sufrimiento de otras personas, o concentrarnos acá, a todos. En un momento yo estuve esposado, acá había, en esta pared había unas argollas donde ataban los caballos, y esta es la pared sur que da, digamos, de esta pared hacia afuera está la calle, y está el Campito y está el Barrio Plata donde yo nací. Y estábamos colgados acá en estas argollas y con Susana Miranda en algún momento, con Hilda Cardoso, pero después hubo un tiempo en que estuvimos bastante tiempo con Ariel Morandi, con Juan Rivero, con Adrián Arce. Y en una pared por medio acá estaba Olga Moyano y Susana Miranda. Y después lo que es ahí afuera, el patio, había camiones, camioncitos, autos que se escuchaban. Y donde se escuchaban gritos de niños, digamos, por lo menos un niño encerrado en una caja de esos camiones térmicos y donde torturaban a su mamá, digamos, que era una mujer que habían secuestrado en la cancha de Central durante el partido de Perú y Argentina. Buenas tardes, señor Verón. ¿Le leyeron las disposiciones del Código Penal sobre falso testimonio antes de ingresar? ¿Jura usted o promete decir verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado en esta audiencia? ¿Conoce alguna de estas personas? ¿De vista? Sergio 2. Bien. Señora fiscal, adelante, usted testigo. En
algún momento, en partes de su testimonio que escuchamos acá, refirió en 2 oportunidades que vio a Ariel con quemaduras. Si se enteró cómo fue que se le produjeron estas quemaduras mientras estaban detenidos en la fábrica militar de armas. Sí, esto me lo comentó él personalmente, él no sabía exactamente si era de la calle 9 de Julio, es decir, la Policía Federal nos referimos, o la vieja jefatura de policía en la calle San Lorenzo y Dorrego, que había estado, digamos. Después, por comentarios de su compañera de cautiverio, tanto Nadia como Olga, habían estado, esas quemaduras se le habían producido en la jefatura de policía, con benzina, le prendieron fuego a la cabeza, y tal es así, cuando él está ahí en fábrica de armas, tenía todavía heridas que eran tratadas con antibióticos, ahí que le inyectaba la misma Olga Moyano. Estamos hablando de personas que pareciera que no tuvieran rostro, que no tuvieran cuerpo. Y yo he tenido en mis manos la única fotito carné de Ariel Morandi, fotocopiada 1 y 100 veces, y parece un borrón, una mancha negra. Si ustedes me permiten, yo se la puedo mostrar. Se la muestro al tribunal. No, de acá se puede percibir que es una imagen. De acá se percibe que es una imagen, ¿no? Prácticamente no se define los ojos, nada, el cabello. Pero me permiten otra cosa, que hoy, gracias a la tecnología y gracias a esta reconstrucción de la memoria histórica, porque el otro día vino una chiquita frente al tribunal donde nosotros estamos haciendo el aguante a los compañeros que entran a declarar y poniendo toda nuestra fuerza para que se haga justicia. Vino una chiquita y vio la imagen nueva de Ariel, que gracias a la tecnología hoy de la computadora y de nuestra memoria y del testimonio de otros compañeros hemos podido reconstruir esta cosa negra que se ve acá en esta mirada. Esta es el verdadero rostro de Ariel Morandi. Esa es su mirada. ¿Y quién lo confirma? Esta chiquita de 15 años que viene y se para frente a esta fotografía, que hay una gigantografía en la puerta de 1 metro, y dice, es la misma mirada de Celestina García. ¿Quién es Celestina García? La mamá de Ariel Morandi, que tiene 82 años, y todavía yo voy a visitarla cada tanto, de querer convencerla de que su hijo está muerto, que está desaparecido, que no sabemos qué pasó. Ella tiene el cenicero, y también lo invito, señores jueces, con todo el respeto, que vean las consecuencias terribles que han dejado en esta sociedad. Ver al cenicero y al cigarrillo último que dejó Ariel Morandi, a las cortinas que compró última Ariel Morandi, al almanaque del año 78 detenido en esa habitación, al vestuario de ropa que hay en el placar, y esa mamá de 82 años que dice, yo sé que va a volver. De ahí yo creo que el mito de que algunos desaparecidos están vivos y que van a volver, nacen ahí, en la esperanza de una madre, único hijo, viuda antes, 1 año antes de que Ariel fuese detenido. Esa mamá está esperando todavía que Ariel vuelva. Siempre he pasado yo por acá después de los hechos. Y siempre me paraba al mismo portón a mirar, digo, no puede ser que haya sido acá lo que ocurrió y que yo esté vivo y que
y que tenga que recordar, y otra gente que no está, y bueno, pero asumo el papel que me tocó. De las 28 víctimas por las que se lleva adelante este juicio, 17 se encuentran desaparecidas, como decenas de miles en todo el país. Las torturas físicas y psíquicas sufridas por los secuestrados que estuvieron cautivos en los centros clandestinos de detención a los que hicimos referencia precedentemente fueron brutales, sistemáticas y permanentes. Todos permanecieron detenidos ilegalmente por periodos prolongados de tiempo, en condiciones de detención crueles y degradantes que de por sí mismas constituyen el delito de torturas, y además fueron torturados con picana eléctrica, submarino, golpes, con quemaduras, con introducción de roedores en el interior del cuerpo, en el caso de las mujeres con abusos sexuales y violaciones. Además, estos sujetos forzaron abortos de mujeres que tenían prisioneras, como en el caso de la señora Adriana Arce, a quien además privaron de su capacidad reproductiva hacia el futuro, y cometieron el hecho más perverso que puede imaginar la mente humana. Se apropiaron de muchos niños hijos de sus víctimas, como si esos niños fueran un electrodoméstico más de las casas que ellos saquearon. Algunos de esos niños, pasados muchos años, pudieron recuperar parte de su historia e identidad, como es el caso de Sabrina Gulino, hija de Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Negro. Pero muchos otros, como el hijo de Fernando Agüero y Gladys del Valle Porcel, siguen sin aparecer. Las condenas no las tenemos aseguradas. Uno nunca sabe cómo va a fallar el tribunal. Son 3 jueces, además, no es uno, hasta que el fallo esté. Pero desde el 31 de agosto hasta acá vienen ocurriendo cosas, se vienen haciendo planteos, etcétera, que te van dando una pauta de cómo puede terminar el juicio. Eso sin perjuicio además del laburo que uno hace en el alegato. Uno está convencido de que pudo probar los hechos y de que la sentencia no puede no ser condenatoria. Porque estos hechos no fueron hechos aislados y porque la dictadura no dirigió un ataque indiscriminado contra la población civil. Su accionar tuvo una intencionalidad específica que no podemos desconocer, cual fue destruir a determinados grupos con el fin de instaurar el modelo económico, político y social que ellos proclamaban. Por eso creemos que condenar a estos sujetos por la sumatoria de hechos aislados, por muchos que ellos sean y por alta que sea la condena a imponerse, es quedarse a mitad de camino en esta inmensa oportunidad de reconstruir nuestra historia. Ahora yo tengo que ir a testimoniar a La Perla también porque, bueno, la causa quedó allá y después unos compañeros, amigos del equipo de antropología forense se encontraron unos huesos en el cementerio de San Vicente. Así que es probable que también tenga que hacer ese recorrido. Y yo es como que ya a los 53 años me fui mentalizando de que mi vida va a terminar un poco paralela, criando a mi hija y paralela a toda esta historia. En condición de desaparecido hasta el 14 de julio. ¿Qué ocurre el 14 de julio? Se hace presente el jefe del batallón, Mayor Vidarte, y el sargento primero de Gendarmería Nacional a retirarme la venda y la esposa. Y a partir de ese día me comunica el mayor que mi situación era legal y que a partir de ahí iba a tener un juicio militar. ¿Tiene usted noticias
ulteriores de la suerte que había corrido Hilda Cardoso? No. ¿Tiene algún comentario o versión de alguien que podía haberla visto en algún lugar? Sí. ¿De quién? De María del Carmen Pérez, que a través de su esposo, detenido junto conmigo, me dice haberla visto en un campo de concentración en Córdoba. Señor, su testimonio terminado, puede retirarse. Muchas gracias. El próximo testigo, señor secretario. Se llama al estrado al señor Luis Rebora. La reconstrucción de la memoria colectiva no se logra solo con la condena individual a estos criminales, sino reconociendo, dando un nombre a los crímenes ocurridos en nuestro país, dando un nombre a los verdugos de nuestro pueblo. En los fallos de Echecolás y von Bernich del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, citando a Foucault, se habló del derecho como productor de verdad. Y en cada una de esas causas se concluyó que de las constancias obrantes surgía irrebatible que no se estaba ante una mera sucesión de delitos, sino ante algo significativamente mayor que correspondía denominar genocidio. Creemos que si se condenara a estos 5 criminales por 28 casos de privación ilegítima de la libertad agravada, 28 casos de tormentos agravados y 16 casos de homicidios calificados, prácticamente se los estaría equiparando a delincuentes comunes. Y eso sería muy injusto para los delincuentes comunes, porque estos señores no son delincuentes comunes. Ellos cometieron los crímenes más graves que pueda sufrir la humanidad. En casos como este, insisto, el derecho penal tiene, además de su función punitiva, una función declaratoria, una función condenatoria, pero no ya de personas, sino de hechos. Y ese reconocimiento, más la sanción a sus responsables, es la única manera, además, de evitar que crímenes aberrantes como estos vuelvan a ocurrir. Por ello, solicitamos que la sentencia reconozca y declare que los crímenes atribuidos a los acusados, todos ellos delitos de lesa humanidad, fueron cometidos en el marco del genocidio. Creo que si algo claro existe en la conciencia social sobre los crímenes de la dictadura, es que se cometió un genocidio. Vemos en la puerta de este edificio una bandera que dice: aquí se juzga a los genocidas en Rosario. La consigna cárcel a los genocidas no es una consigna intercambiable con ninguna otra. Es una convicción popular de que en Argentina hubo algo distinto a múltiples crímenes. Esta convicción necesita de una vez por todas tener su traducción jurídica. Creo que en un país, en un mundo como el nuestro, donde se reincide en la práctica de construcción de enemigos a fin de legitimar los más atroces crímenes, donde el trabajador que reclama por mejores condiciones de trabajo vuelve a ser el sujeto pasivo a reprimir, donde se asesina a docentes, a obreros, a jóvenes, a estudiantes por reclamar sobre una ruta o sobre un puente, donde un jefe de gobierno pretende legitimar el uso de la picana eléctrica por parte de su policía metropolitana. En un país como el nuestro es necesario llamar a las cosas por su nombre, porque si desde el derecho no somos capaces de construir la historia a partir de lo que realmente sucedió, va a ser muy difícil que logremos que se vuelva a repetir.